Hola a todos, en este video tutorial vamos a aprender cómo hacer un ciclo día-noche, es decir, que nuestro videojuego contenga un amanecer, un periodo con un día, un atardecer y un periodo de noche. Para esto, como siempre, vamos a utilizar un proyecto que veníamos manejando en las cadenas de tutoriales de mi canal. Quien no esté en este punto puede ver esos videos y llegar hasta aquí, o también pueden abrir un proyecto desde cero y seguir perfectamente el tutorial. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer en este caso particular para este tutorial es modificar algo que teníamos hecho anteriormente, en donde muy brevemente voy a mostrar que si ejecuto el proyecto, hayamos hecho inteligencia artificial para que cualquier personaje que me vea del escritorio del nivel me siga. Vamos a deshabilitarlo para que no sea molesto. Entonces vamos a ingresar al contenido que tenemos siempre en inteligencia artificial. Teníamos dos personajes generados. Vamos a ingresar al primero, simplemente desconectamos el seguimiento, compilamos, guardamos y podemos cerrar. Abrimos el segundo personaje, desconectamos el seguimiento, compilamos, guardamos y podemos cerrar. Recuerdo que este paso solo deben realizarlo aquellos que venían siguiendo todos los tutoriales y habían quedado en el punto en donde los personajes que ven en el nivel seguían al personaje principal. Ahora sí, volvemos al content y vamos a entrar a donde tenemos nuestros contenidos. Hacemos botón derecho, vamos a crear una nueva carpeta, la vamos a denominar Day Night, es decir, día-noche. En este caso en particular, simplemente para recordar que tenemos hecho el proceso, pero no vamos a trabajar con dicho contenido. Lo primero que vamos a tener que tener presente es la iluminación. Para esto vamos a ir en el panel izquierdo, vamos a pulsar en luces. Dentro de luces vamos a ver un conjunto de las mismas. Nosotros para este tutorial lo vamos a enfocar en dos tipos. Por un lado en Directional Light. En este caso en particular es la luz que ustedes ven en el escenario y que se utiliza para representar al sol. Esta es la luz que vamos a utilizar, la cual se va a mover en forma circular por medio de nuestro nivel para simular el corrimiento del sol. Por otro lado, vamos a utilizar lo que se denomina Skylight. Este componente lo que hace es controlar el comportamiento de cada uno de los objetos del nivel respecto de esa iluminación o ese Directional Light. Es decir, que trabajan en conjunto. El Directional Light emite la luz y el Skylight lo que hace es eh, renderizar o indicar cómo se comporta cada objeto del escenario respecto a esa luz. Por otra parte, vamos a utilizar un tercer componente que es el Sky Sphere Blueprint. Esto es el componente del Unreal Engine que hace que se pueda ver todo este cielo con las nubes y en caso de ser de noche, como vamos a ver, que muestra estrellas. Es decir, este componente que se llama Sky Sphere Blueprint, que ya lo posee el Unreal Engine, lo que hace es controlar las nubes. Si yo, por ejemplo, lo elimino, fíjense que se pierde todo ese fondo, se sigue manteniendo de todas maneras la iluminación del sol y el efecto del sol. Voy a retornarlo. Para hacer ese efecto, borré el contenido y luego hice Control Z. Volvemos entonces a nuestro escenario y el siguiente paso es entender cómo es que nosotros vamos a hacer que ese sol, digamos, circule nuestro nivel. Para esto, por un breve momento, me voy a ir a un diagrama que generé. Ese diagrama muestra nuestro escenario como si estuviésemos fuera del mismo. Para que ustedes me entiendan, lo voy a representar. Si yo me movería fuera de mi escenario, esta sería la vista que ustedes van a ver en el diagrama. Es mi escenario visto de uno de los costados y se pueden guiar por la torre. Ahora sí, voy a ir al diagrama. Esta es la imagen que teníamos. Para que ustedes entiendan, dentro de un escenario, esa luz que emite el sol, tiene diferentes posiciones o diferentes ángulos. Vamos a empezar con el esquema en amarillo, donde yo puedo indicar que estoy en cero. En este caso en particular, si tomamos el diagrama con los números amarillos, para que realmente el sol gire en este sentido, en el sentido, digamos, de las agujas del reloj, lo que deberíamos hacer es restar
ángulos. Es decir, si inicio en el ángulo 0, para que el Sol haga este recorrido y llegue a este punto, lo voy a tener que restar y en este punto voy a estar en menos 90 grados. Si continúo y el Sol se sigue desplazando, en este punto voy a estar en menos 180 grados. Y si sigo ejecutando hacia abajo, voy a estar en menos 270 grados. En este caso en particular, va a ser de noche. Y si vuelvo a restar 90 grados, voy a volver al punto menos 360 grados, es decir, va a volver a amanecer. Repito, en el ángulo 0 amanece, en menos 90 es de día, en el menos 180 sería el atardecer y en el menos 270 sería de noche. Esto mismo lo podemos considerar a la inversa si iríamos desde el punto de vista positivo, es el Sol estaría en 0. Si yo sumo 90 grados, voy a estar aquí abajo y va a ser de noche. Voy a estar en 180 y va a ser el atardecer. Y si estoy en 270, va a ser de día. Si vuelvo al 360, estos serán los números en verde, voy a estar nuevamente amaneciendo. ¿Por qué les muestro ambos casos? Porque si bien lo más cómodo sería ser positivo, fíjense que si yo iniciaría teniendo en cuenta el punto cero, voy a hacer que primero sea de noche y luego de día, y probablemente en nuestro juego querramos que esto suceda al revés. En realidad no hay ningún punto de partida, uno puede empezar totalmente de día y que anochezca, o como uno quiera, tomando estas referencias. Ahora sí, una vez que se entiende este sistema de coordenadas o de ángulos, vamos a volver a nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro proyecto es seleccionar ahora sí la luz del sol. Voy a regresar a nuestra posición. Ahora sí. Una vez que estoy dentro, seleccionamos la luz del sol. Aquí la tenemos. Una vez que la tenemos seleccionada, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí abajo en donde se determina la movilidad. Puede ser estático, puede ser estacionario o puede ser movible. Nosotros vamos a seleccionar movible, es decir, vamos a indicarle que es factible que ese sol se mueva y se desplace. Una vez que tenemos hecho esto, podríamos hacer una prueba para que ustedes puedan verla. Si yo directamente tengo la luz del sol y en el eje Y, que es el que rota realmente, lo pongo en posición 0, fíjense que ya en el escenario la luz cambió y es como un amanecer. De todas formas, si ustedes pueden observar, van a ver que a nivel gráfica no cambió esa posición. Esto es porque debemos seleccionar el Sky Refer Blueprint, que es el que dibuja, como les dije, todo lo que sería el entorno, y pulsar en el botón Refresh Material. Si yo pulso aquí, en realidad, esto se va a actualizar y si yo ahora abajo, fíjense que tengo en mi escenario, el sol está detrás, allá lo ven, amaneciendo. Para que se den una referencia, esta es la torre. Recuerden que si yo lo rotaba y lo veía de costado, como lo vimos en el diagrama, el sol está hacia la izquierda, es decir, está amaneciendo. En este caso estaríamos en este punto. Puedo volver, voy a correr ahora de vuelta al Light Source para que ustedes lo puedan ver. Lo voy a llevar a menos 90. Voy a volver al Directional Light o al Sky Sphere, perdón. Voy a cliquear para que se refresque y ahora sí, si pueden ver, fíjense que el sol está en la parte superior. En este caso, el sol estaría aquí. Voy a hacer una última prueba. Si vamos al origen del light source, si yo le pongo que esté en menos 270, en este caso ya en mi escenario sería de noche. Si refrescamos y ejecutamos, en este caso voy a tener que desplazarme para que lo puedan ver. Ahí está el sol, ahí debajo. A nivel de nuestro diagrama, el sol ya hizo esto y quedó posicionado aquí debajo. Con esto pudimos ver, voy a regresarlo nuevamente a la posición de origen, digamos, al menos 90 para que quede de día. Perdón, esto sería aquí, en la luz. Voy a ingresar menos 90. Voy a refrescar el blueprint y voy a regresar. Esto lo hicimos simplemente para que ustedes puedan ver cómo se comporta antes de hacer nuestro código que lo haga en forma automática. Vamos a hacer entonces ahora sí las modificaciones.
Para esto lo que tenemos que hacer es abrir el blueprint del nivel. Entonces entramos aquí, esta opción de blueprint, abrir el blueprint del nivel. Una vez que estamos dentro, lo primero que tenemos que hacer es hacer referencia a determinados objetos que vamos a necesitar. Voy a acomodar la solapa y voy a retornar. ¿Cuáles son los objetos? Los que veníamos utilizando. Por un lado el light source, con lo cual lo marcamos, pasamos al nivel, hacemos botón derecho y creamos una referencia. Ya la tenemos. Volvemos hacia atrás, tomamos el Skyfair Blueprint, lo marcamos, volvemos al nivel, hacemos botón derecho y creamos una referencia. Con lo cual tenemos la referencia a los dos objetos que utilizamos recién manualmente, a los cuales vamos a refrescar. Lo próximo es sumar un componente que se llama timeline, es este que ven aquí, add timeline, que es un componente que nos permite manejar objetos durante un periodo de tiempo. Lo que vamos a hacer es ponerle el nombre rotación sol para mantener la nomenclatura en inglés rotation sun. Bien, una vez que lo tenemos, hacemos doble clic y vamos a ingresar a este panel. Este panel es el configurador de este timeline. Lo que vamos a hacer para poder configurar nuestro cambio de sol es agregar una función que es un float numérica. Para esto le podemos dar cuánto es el periodo de longitud que le queremos dar. Para nuestro ejemplo, para que no sea muy extenso, vamos a utilizar 30. Con estos dos botones pueden ajustar la visión para ir viéndola mejor. Nosotros nos vamos a mover dentro de este gris clarito que se ve en pantalla. Perdón, acá no quedó aún. Ahí está, 30. Perfecto. El siguiente punto es agregar llaves de movimiento. Entonces vamos a hacer un botón derecho hacia aquí. Vamos a agregar una nueva llave. Esa llave le vamos a decir que va a estar en el periodo de tiempo 0, es decir, cuando iniciamos todo, le podemos decir que esté, en este caso, en el valor 0, es decir, que esté amaneciendo. Esta es la forma en la cual podemos regular en qué punto inicia nuestro juego. Si nuestro juego, volvemos una vez más al diagrama, queremos que inicie amaneciendo, en el momento 0 va a estar aquí y va a estar en posición 0 para que amanezca. Si quisiéramos que el videojuego aparezca o inicie totalmente de día, deberíamos decir que en la posición 0 esté en menos 90. Pero nosotros vamos a empezarlo desde aquí. Volvemos entonces al juego. En este caso, en los puntos intermedios, digamos, a este periodo de tiempo, podríamos hacer o indicarle a un real cuáles son los puntos intermedios, es decir, que el sol está en menos 90, que el sol está en menos 180 o que el sol está en menos 270, pero en realidad no es necesario. Es mucho más simple. Yo puedo hacer directamente al final del recorrido, agregar una nueva llave e indicarle que en el periodo 30, es decir, al final del periodo, en qué posición quiero que esté. Y en nuestro caso era 360. Perdón, esto es en menos 360. Con lo cual, fíjense que lo que está haciendo es todo el recorrido lo hace de una. Lo que estamos haciendo es básicamente indicarle que inicie en cero y por un periodo de 30 segundos de toda la vuelta hasta llegar nuevamente a este mismo punto en menos 360. Podríamos darle un nombre. Vamos a denominarle sol. Lo último que nos estaría faltando dentro de este componente es indicarle en primera instancia que se inicie en forma automática. Para eso vamos a tildar esta casilla para que se auto ejecute. Y también vamos a indicarle esta casilla que se denomina loop. La vamos a activar para indicarle que una vez que termine el ciclo entre el día y la noche no se detenga, sino que continúe y siga con el próximo paso. Vamos a compilar y ahora sí vamos a la parte de generar el gráfico. Desde el sol lo que podemos hacer primero es lo que se denomina un make rotation. Esto es generar una rotación, lo único que no lo vamos a generar sobre el X, sino que lo vamos a generar sobre el Y. Vamos a tomar ese cambio o esa rotación que se va generando en conjunto con la luz del sol. Lo que vamos a hacer entonces es desde esta luz set actor relative location, perdón, rotation,
Ahí está. Lo que vamos a hacer es entonces decirle o cambiar la posición de rotación de esta luz. Le decimos que cada vez que esto se modifique, cambie la rotación del objeto, que en este caso es la luz. ¿A qué posición? A la posición que nos indique este componente. Con eso vamos cambiando la posición o rotación del Sol y lo único que nos estaría quedando, al igual que lo hicimos en forma manual, es modificar la posición, digamos, del gráfico del Sol. Esto se hace con un objeto que se llama Update Sun Direction. Aunque parezca increíble, simplemente con este diagrama ya tenemos listo nuestro proceso de día y noche. Vamos a compilar, vamos a probar entonces nuestro videojuego. Damos play. Fíjense cómo el sol va saliendo del horizonte, amanece, lo podemos seguir, obviamente es porque está a una velocidad demasiado rápida. Se va a hacer de noche, ahí está atardeciendo. Vamos a esperar unos minutos más, vamos a poder ver las estrellas. Y como corresponde, desde ese mismo lugar va a salir nuevamente el sol y va a estar amaneciendo. Con esto entonces generamos un ciclo día y noche. Vamos a detener el juego. Como habrán visto es muy sencillo y hemos explicado claramente cómo se movían los componentes. Vamos a marcar todo, vamos a poner un comentario, ciclo, día, noche, método. ¿Por qué incluí el método 1? Porque para cumplir con lo que decía el título de este tutorial, vamos a utilizar o vamos a generar dos métodos para generar lo de día-noche. Lo primero que tenemos que hacer para generar un segundo método día-noche, que básicamente la variación es que no va a utilizar este componente, es generar dos variables. Vamos a generar una variable que se denomina sun velocity, es decir, la velocidad del sol. Esta variable vamos a hacer que sea del tipo float. Vamos a generar otra variable que va a ser del mismo tipo, sun initial, es decir, que sea la posición inicial del sol. Entonces tenemos la velocidad del sol y la posición inicial del sol. La posición inicial del sol, vamos a compilar, va a tener un ingreso, es decir, yo voy a poder regular aquí qué posición quiero que salga el sol. Para nuestro ejemplo era 0, con lo cual no hay problema, la podemos mantener en este caso, pero ustedes podrían poner -90 para que iniciemos totalmente de día. Y la velocidad del sol la podemos modificar, vamos a darle en este caso -30. ¿Por qué pongo menos? Vuelvo a repetir, porque como habíamos visto en nuestro diagrama, queremos que siempre inicie amaneciendo y por lo tanto debemos poner valores negativos. Vamos a hacer el diagrama entonces. Lo primero que vamos a hacer es copiar los dos componentes principales, los dos componentes que siempre vamos a actualizar, y vamos a ejecutar primero un reposicionamiento del sol al inicio. Entonces, tomando el event begin play, lo que vamos a hacer es generar un componente de rotación, al igual que lo hicimos aquí. La única diferencia es que el componente este de rotación va a ser la posición inicial de nuestro sol, va a cambiar o va a generar ese rotador, digamos, con respecto al eje Y, y lo que vamos a decirle es que entonces que modifique set actor, en este caso relative rotation, con este valor que le acabamos de indicar. Entonces, con esta porción de código, lo que decimos es que cuando inicie el juego, tome la posición inicial del Sol, genere un vector de rotación y modifique la posición del Sol. Una vez que hicimos esto, tenemos que simplemente copiar lo que teníamos arriba, que es modificar la posición del Sol para que se vea representado a nivel gráfico en nuestro juego.
y eso hace referencia al SkySphere Blueprint. Con esto entonces ya tenemos la primera parte de nuestro método alternativo en donde iniciando le modificamos la posición del Sol. Lo próximo que vamos a hacer es tomar otro evento que se llama EventTick. Esto es un evento que se ejecuta cada n periodo de tiempo. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar la velocidad del Sol y vamos a multiplicarlo por los segundos en los cuales se ejecuta este proceso, es decir, mientras más velocidad tenga el Sol, multiplicado por los segundos, más rápido va a ser. Entonces hacemos botón derecho, vamos a multiplicar float con float, los segundos del evento, de refresco del evento con la velocidad que nosotros deseamos. Copiamos nuevamente el generador del vector de rotación y este va a ser el input, el nuevo input, ¿sí? En lugar de ser nuestro componente anterior, el que tomaba como origen el rotador o la posición, simplemente la posición inicial, en este caso es las velocidades hacen que genere un nuevo tipo de rotación. Copiamos la luz y vamos a hacer aquí add actor local rotation. Entonces, cada periodo de tiempo vamos a ejecutar este proceso que va a actualizar la luz del Sol utilizando los segundos multiplicados por la velocidad, y eso va a ser el input de nuestra rotación. ¿Qué es lo último que nos estaría faltando para generar este evento? Como lo veníamos haciendo, es refrescar lo que sería la posición gráfica de nuestro Sol, con lo cual unimos este componente. Ahora sí, ya con lo que tenemos aquí, vamos a marcarlo completo, vamos a pulsar la letra C para hacer ciclo, día, noche, método 2. Para que no se ejecuten ambos métodos, momentáneamente voy a detener o voy a cortar este circuito para que no refresque y voy a dejar que haga este proceso. Voy a compilar, voy a guardar y voy a ejecutar. Como verán, nuevamente nuestro Sol sale, se torna de noche y nuevamente de día, al igual que en el caso anterior. Para que puedan ver que sí realmente se está ejecutando este proceso, voy a cambiar la velocidad a menos 60 para que vean que ahora va a ser mucho más rápido al darle más velocidad. Compilamos, guardamos. Fíjense que ahora el Sol realmente va muy rápido. Se hace de noche y de día muy rápido. Dicho esto, estaríamos terminando. Saben que con el método 2 pueden simplemente modificar la velocidad, dando más o menos velocidad para poder hacer que el día sea más real. Voy a cortar esta parte y voy a unir aquí, y lo último para finalizar voy a volver al método 1 y voy a ingresar en el de rotación. Si aquí quisieran hacer que el Sol sea más lento, lo único que tienen que hacer es subir el periodo de tiempo de lo que sería el componente de movimiento. Lo subo por ejemplo a 300, modifico el componente final para decirle que demore 300 segundos en llegar a la posición final, compilo y cuando grabemos y ejecutemos, fíjense que ahora el Sol, fíjense las sombras, va extremadamente más lento. Con esto vimos también cómo modificar lo que sería la sombra en el primer método, que es en general el que más recomiendo porque nos da un mejor control. Eso es todo. Si les gustó este tutorial, les pido que por favor me den un like, que se suscriban a mi canal y que se suscriban a la campanita para tener nuevos avisos de videos. Desde ya muchas gracias. Chao.